A nombre de la Asociación Cultural Taurina del Perú, les agradecemos su asistencia y estamos seguros que lo que van a escuchar de boca del ganadero Victorino Martín será sumamente interesante. Victorino Martín, como todos ustedes saben, y no necesita mayor presentación, es el actual titular de una ganadería que a lo largo de 65 años se ha convertido en una ganadería legendaria, con unos comienzos como para escribir una novela o para escribir muchas historias, con una afición y una visión ganadera de su padre, que Victorino, hijo, ha sabido mantener y que todavía, y esperemos que sea por muchísimo tiempo más, ha hecho que los toros de Victorino sean sinónimo de emoción, sinónimo de imprevisibilidad, y tanto cartel o tanto atractivo en un cartel tienen sus toros como pueden tener las figuras del toreo. Vamos a empezar dejando que Victorino nos cuente acerca de su ganadería, del origen, de cómo se ha llevado. Luego le haremos algunas preguntas y finalmente les pasaremos a ustedes el micro para que puedan preguntar todo aquello que todavía hubiera quedado en el tintero. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, deciros que gracias por estar aquí esta noche, que estoy encantado de estar en vuestro país, que estoy encantado de la audiencia que hay aquí, que hay amigos míos entrañables entre algunos de vosotros, y a los que hacía muchos años que no veía, y que estaba loco por venir a Perú porque era el único país, el último país taurino que me faltaba por conocer. La verdad es que he estado a punto de venir muchas veces, pero siempre por unas cosas o por otras se torcía, y este año, gracias a la invitación y al impulso de Tito y a mi amigo Pablo, pues he podido cumplir este sueño, ¿no? La verdad es que desde lejos se ve como, desde España, se ve a Perú como un país con una vitalidad taurina tremenda. Se ve a su plaza, buque insignia de Hacho, como una plaza con mucha tradición. Yo le pregunté en un viaje que hice a Salamanca, a un tentadero, junto a Curro Vázquez y a Antoñete, les pregunté que cómo era Hacho, cómo es la plaza de Lima, y me dijo, pues mira, tú metes a Madrid y a Sevilla en una costelera, lo mueves y te sale Hacho, ¿no? Entonces la verdad es que tenía muchas ganas. Luego, además, creo que he tenido dos toreros muy importantes. Uno quizás sea la máxima figura del toreo en estos momentos, que es Andrés Rocarrey, y el otro Joaquín Galdós, con el que además me unía una buena relación a través de sus padres y de estos amigos que digo que estoy aquí, que están aquí hoy. Y bueno, y creo que es verdad, que tenéis un país con muy buena salud, que se oye desde fuera y se ve como muchos toreros españoles vienen aquí a buscar las oportunidades que no encuentran allá en Europa, y que a muchos de ellos les ha servido, y que ha sido pues un puente para llegar a conseguir situarse mucho mejor en el mundo del toro. Y nada, que estoy loco ya por conocer Hacho, que estoy loco. La provincia esta vez no la voy a conocer, pero volveré, amenazo con volver. Y lo que sí que quiero conocer es Cuzco y Machu Picchu, que eso me iré mañana, porque creo que también para conocer a un país, yo pienso que cada país, cada ciudad tienen un espíritu colectivo, y para conocer el espíritu colectivo de cada país, de cada ciudad, de cada plaza de toros, que la plaza de toros es un lugar donde se conocen a las ciudades y a los pueblos, pues hay que conocer su historia. Por eso creo que como primera tarjeta de presentación para conocer Perú es conocer su origen, conocer su pasado, y Machu Picchu pues es obligatorio, ¿no? Entonces hemos venido a hablar de toros, como decía Pablo. En primer lugar os pido disculpas porque me he retrasado un poquito. La verdad es que desde que he bajado del avión no he parado. Salió con 5 horas de retraso y he llegado aquí a las 10 de la mañana, y gracias a Pablo ya he conocido el centro histórico, he conocido la ciudad de Lima, y bueno, y ahora os voy a hablar un poco de mí, de mi ganadería. Como dice Pablo,
La historia ganadera de mi familia empezó mucho antes de casi que nosotros, empezó en 1912. El marqués de Albacerrada le compró a su hermano vacas y sementales, hizo su ganadería de lo que ya tenía Santa Coloma. Santa Coloma, en realidad, habría que empezar por Santa Coloma, porque Santa Coloma, que era un noble de origen catalán, su apellido era Queral, era el conde de Santa Coloma. Los primeros condes de Santa Coloma fueron los representantes de la Casa Real en Cataluña, que luego se afincaron en Andalucía, y entonces ellos tenían las fincas muy cerca de Sevilla, en Gerena, y entonces Santa Coloma compró la mitad de la ganadería de Ibarra, y más adelante, en 1905, compró esa mitad, y en el 1908 compró una parte muy importante de Saltillo. Entonces, era un momento en el que estaba cambiando los gustos ganaderos. Hasta entonces, hasta principios del siglo pasado, del siglo XX, y hasta finales del siglo anterior, del XIX, los toros, que eran predilección de los aficionados y por lo tanto también los que se lidiaban en las plazas, eran los de origen Vázquez Veragua. Lo que pasa es que eran toros muy potentes en el primer tercio. Lo que era importante en la lidia hasta esos momentos era el tercio de varas, pero luego no tenían duración para la muleta. Entonces ya a principios del siglo XX se empezaron a buscar toros con más duración, y ahí empezaron a tener más protagonismo todo lo que venía de Vistahermosa. Todo en Vistahermosa hay dos ramas fundamentales, que es la rama saavedreña, que va a dar Murube, Ibarra, Parladé, y la rama lesaqueña, que va a dar Saltillo y sus derivaciones. La principal derivación de Saltillo es Santa Coloma. Mucha gente dice que Santa Coloma es la fusión perfecta entre Ibarra y Saltillo. Yo digo que no, porque Santa Coloma, desde que, primero, lo que él manifestó en una entrevista que le dio a Gregorio Corrochano, que luego Gregorio sacó un libro de muchas entrevistas que había hecho. Gregorio Corrochano era crítico de ABC, muy afamado. Tuvo un hijo que fue un torero muy importante, que fue Gregorio Corrochano, que uno de los 5 rabos que se han cortado en las ventas hasta el día... ¿He dicho Alfredo? No, he dicho Gregorio otra vez. Alfredo. Era Alfredo Corrochano, me he equivocado. Entonces, resulta que Gregorio Corrochano, en su libro La Edad de Oro del Toreo, publica la entrevista al conde Santa Coloma, y él dice muchas cosas. Dice que lo bueno es lo de Ibarra, pero que lo bravo es lo de Saltillo, y reconoce que desde que compró lo de Saltillo siempre echó sementales de Saltillo a sus vacas. Entonces lo compró en 1908 y vendió la ganadería en 1932. Siempre mantuvo, y además siempre mantuvo la predominancia de lo de Saltillo, y además vendió lo ibarreño a terceros ganaderos. Cuando dicen que Graciliano es Santa Coloma, sí, pero lo ibarreño. Cuando dicen que Coquín ya es Santa Coloma, sí, pero lo ibarreño. Anastasio Martín también se lo vendió, y al duque de Tovar. Entonces, si tú vendes lo más ibarreño y todos los sementales que echas a tus vacas son Saltillo, pues tu ganadería al final es una derivación de Saltillo. A su hermano le hizo la ganadería al conde en 1912, al marqués en 1912, y el marqués la pudo disfrutar muy poco tiempo. Debutó en Sevilla con una corrida en Domingo de Resurrección, que mataron mano a mano Joselito y Belmonte, y se presentó en Madrid el 29 de mayo de 1919 y murió enseguida, creo que fue el 19 de julio de ese mismo año. Y la verdad es que la corrida aquella de Madrid con la que debutó fue muy importante, tuvo un éxito muy importante, pero fue una corrida muy dura. Una de las críticas decía: felicitamos al señor marqués por el gran éxito obtenido en esta tarde, pero le auguramos un mal futuro, porque con toros tan poderosos no va a haber toreros que se quieran enfrentar a ellos. Ya desde el principio empezaba a marcar territorio la ganadería, ¿no? Entonces, cuando se muere el marqués, su viuda la vende y la compra un tratante de ganado, porque muchas veces dicen: no, los que están fastidiando las ganaderías bravas son los nuevos ricos. La ganadería brava siempre ha sido, salvo excepciones, dirigidas por gente adinerada. Primero fueron los nobles,
y luego fueron la gente que hacía fortuna. Y en España, en esos tiempos, la riqueza se alcanzaba a través del campo, o bien como tratantes de ganado, o bien como cerealistas, o bien, pero siempre relacionados con el campo. ¿Cuál era su ventaja? Que conocían el ganado y tenían una idea y una intuición sobre lo que podía ser un animal de lidia. Entonces José Bueno tuvo cotas muy importantes como ganadero, pero también murió muy pronto, porque la compró en el año 20 y murió en el 28. No tenía hijos, y su ganadería la heredan, por un lado, unos sobrinos de él, que heredan la mitad de la ganadería y unas fincas, y esa parte se acabó perdiendo, por lo tanto no voy a hablar de ella porque queremos hablar de más cosas. Y por otro lado lo heredó su viuda, que tenía 4 sobrinos. La viuda vivió hasta el año 41, desde el 28 al 41, y cuando la viuda muere, una sobrina que se llama Andrea se lleva su parte, y esa parte también se perdió, no voy a hablar de ella, se perdió. Y luego quedan 3 lotes que lidian todos al mismo nombre: Escudero Calvo Hermanos, o Herederos de Juliana Calvo. Entonces, a finales de los años 50, uno de los herederos, Florentina, se separa de los hermanos y se acaba arruinando, y entonces la ganadería iba al matadero, porque no la quería nadie, iba al matadero. Y mi padre pues era un niño de la guerra, había empezado, su familia tenía ganado manso de toda la vida, y mi padre, bueno, pues como niños de la guerra buscaron la vida como pudieron, siguieron con el ganado familiar, se metieron también en el negocio de la carnicería, al mismo tiempo unas cosas llevaban a otras, aprendieron el trato y se convirtieron en tratantes, y también él y sus hermanos empiezan a dar toros por los pueblos de la Comunidad de Madrid y también por la provincia de Guadalajara, ¿no? Y ahí empezaron a conocer el mundo taurino, el mundo de los toros. Y entonces mi padre, cuando ya se entera que esta ganadería va al matadero, se presenta en la finca con el pretexto de que quiere comprar los toros, los bueyes y los caballos. Pero lo que iba era investigar. Y a la persona que liquidaba la ganadería le dice: uff, cómo me gusta tu ganadería, de buena gana me quedaría con ella. Y mira, pues le dicen: quédate con ella porque va al matadero. Y dice mi padre: no tengo dinero, porque otro de los méritos que tiene es que hace todo lo que compra es sin dinero. Dice: no tengo dinero. Y dice: bueno, te conozco de otros tratos, ya me pagarás. Entonces, antes de un año, con la venta de los machos que se llevó, la ganadería, ese lote costó 1.050.000 pesetas y llevaba 150 animales. Con la venta de los machos antes de un año pudo pagar lo que costó la ganadería. Estamos hablando del 18 de agosto del año 60, cuando compró la ganadería. Entonces, en el año 62, de los otros 2 lotes, a todo esto, él empieza a lidiar al mismo nombre que los demás, porque los 3 hermanos lidiaban a nombre de Escudero Calvo Hermanos, o Herederos de Juliana Calvo, y los 3 cerraban con el hierro que había creado el marqués de Albaserrada, la A coronada. Entonces, en el año 62 se hace con el segundo lote, que era el lote de Josefa, porque, bueno, pues ya se harta un poco Josefa de llevar la ganadería, y mi padre se queda con las vacas reproductoras, con el semental barquillero y los derechos de hierro y, por supuesto, de nombre para lidiar ya para la adquisición del hierro y los derechos del hierro. Y lo cambia por una ganadería que entonces se llamaba de segunda, porque en España estaban divididas las ganaderías. Había 2 asociaciones ganaderas, una que se llamaba La Unión, que se creó en 1905, y solo podía lidiar en festejos mayores, es decir, corridas de toros y novilladas picadas. Y había la asociación, que se creó en 1940, que solo podía lidiar en festejos menores, es decir, novilladas sin caballos y festejos populares. Entonces, bueno, pues mi padre se quedó con el segundo lote y lo cambió por una ganadería, por unas vacas mansas y una ganadería de las de segunda. Y encima le tuvieron que dar dinero, es decir, que bueno, él, además de ir recopilando y de ir rehaciendo una vacada histórica, pues además iba haciendo sus negocios y sus tratos. Como no tenía dinero, tenía que ir jugando con todo eso.
Y por último, en 1965, el último heredero que quedaba, que era Antonio Escudero, se arruina porque hace una inversión muy fuerte en la finca. El banco le iba a quitar la finca y la ganadería. Mi padre se entera, porque ya estaba pendiente de todo, y se subroga en la hipoteca, le da un dinero de pase a Antonio, y así se hace con los 3 lotes, que eso estamos hablando de diciembre del año 65, y ya en el 66 pudo lidiar a su nombre. La verdad es que, como dice Pablo, es una historia casi épica, porque además lo más importante de todo es que se hizo sin dinero, con mucho tesón, con mucha pericia y con mucho valor, porque su hermano Adolfo, que era el mayor, le decía: Madrid se vende, ¿quién lo compra? Victorino Martín. Es decir, que mi padre no tenía miedo a nada, era un hombre que nada se le ponía por delante. Bueno, pues luego ya la historia se lidió por pueblos, se empezó a lidiar poco a poco, y la verdadera historia empieza en el año 68. El 2 de junio del 68, un toro semental hospiciano le coge a mi padre en el campo y prácticamente lo dejó al borde de la muerte. Le dio 9 cornadas, estuvo prácticamente muerto. Cuentan que cuando llegó al hospital de Cáceres, el hospital más cercano de la finca estaba a 70 kilómetros, le hicieron una transfusión en la finca para que pudiera llegar a Cáceres. Tenía 2 cornadas en el tórax, en el pulmón, tenía una cornada en un riñón, 2 cornadas por las piernas. Bueno, llegó hecho un mapa. Y pidió un confesor, y cuentan que al día siguiente fue el confesor a ver cuándo era el entierro, y le dijo mi padre: bueno, si necesita usted el dinero de la misa yo se lo doy, pero déjeme, que tengo que criar 2 hijos, ¿no? Salvó la vida de milagro, no era su día. Pero gracias a eso, un amigo suyo que era muy respetado y que era el alma de la Unión de Criadores de Toros de Lidias por aquellos entonces, Manuel Aleas, intercedió con la empresa de Madrid y le dijo: mira, ese chico de Galapagar que le ha cogido el toro, nosotros teníamos, aunque las vacas y los novillos los teníamos en Extremadura, nos llevábamos ya los animales, los machos de Utreros, con 3 años, a la Sierra de Madrid, a Guadarrama, entre Guadarrama y Alpedrete, y de allí a pie, que hay como 10 kilómetros, oye, eso sería impensable, a pie y a caballo, los llevábamos a Galapagar. Entonces Galapagar era un buen escaparate, eran fincas pequeñas, las corridas estaban separadas por lotes, a 30 kilómetros de Madrid. Y entonces, bueno, pues dijo Aleas a la empresa de Madrid: mira, ese muchacho de Galapagar tiene ahí toros de todas las edades. Entonces no había guarismo, se podían lidiar los toros, que ahí también influyó, como voy a contar luego, para que mi padre empezase a destacar. Porque al no haber guarismo se podían lidiar toros con 9, con 10 años o con 3, que es lo que pasaba. Las figuras del toreo, entonces había una prensa que era reivindicativa, que decían que se estaban lidiando toros muy jóvenes, que había que volver al toro con edad, que había que volver al toro con seriedad. Y mi padre tenía en Galapagar toros con 7, con 6, con 5, de todas las edades. Fíjate cómo sería que al primer sitio que salió de su convalecencia fue a enseñarle los toros a la empresa de Madrid. Y cuando lo vieron, dijeron los responsables de la empresa: si estos son ciervos, estos no son toros, tenían unos cuernos tremendos. Y le dijeron: mira, te vamos a comprar, sabemos que estás necesitado, te vamos a comprar 2 corridas de toros. Vamos a echar por delante una medianita, una que no sea muy exagerada, y si funciona, te echamos la segunda, y si no funciona, los otros nos los llevamos para lidiar los desobreros en las ventas, ¿vale? Pues el 18, fijaros que la ganadería, el primer lote lo compró un 18 de agosto, pues un 18 de agosto del año 68 debutó en las ventas. La corrida fue dura, pero en Madrid siempre ha gustado el toro, y siempre ha gustado el toro. En Madrid el toro puede pecar, es mejor que peque de duro a que peque de blando, es mejor que el toro sea difícil a que el toro ande cayéndose por los suelos, ¿no? Entonces la corrida gustó mucho en Madrid, tomó 23 puyazos. Entonces los críticos taurinos no salían hoy en día sí se mueven y van a las ferias, pero entonces los críticos taurinos de los foros importantes no se movían, salvo contadas excepciones, y hacían la crítica de toda la temporada en las ventas. Entonces Cañabate
que era el crítico de ABC, tituló Toros de ayer para toreros de hoy. Le dieron 23 puyazos, gustó mucho y repitieron. Entonces Madrid programaba con 15 días de antelación, en verano sobre todo, aparte de San Isidro, o las ferias, que también había feria de otoño. La feria de otoño fue más irregular. De hecho, hasta el año 80 estuvo sin darse. Luego también os cuento eso. Y entonces se programó para dentro de 15 días una segunda corrida de toros. Y ya echaron la grande. Entonces la corrida grande era, fíjate, había toros con 7 años, era tremenda. Y los veterinarios de la Plaza de Toros dijeron, es la corrida de más trapío que ha venido a las ventas después de la Guerra Civil. Porque en la Guerra Civil, todos sabemos que después de en la Guerra Civil se mataron muchos toros, se diezmaron mucho las ganaderías, sobre todo las que no estaban en la zona sur, las que estaban en la zona nacional se salvaron un poco más. Y la corrida funcionó, fue un éxito, hubo las dos caras de la fiesta, le pegó un toro una cornada muy fuerte a Barrero casi cortó una oreja, el toro domadito, pegó un toro, el toro limpiador, a Flores Blázquez le pegó una cornada muy fuerte. Y bueno, ya dijeron, bueno, pues hay que echar la tercera corrida de toros. Y ya echaron la tercera corrida de toros. Como iban a programar a los 15 días, pero coincidía con las fiestas de Galapagar, nuestro pueblo. Cuando lidiábamos en Madrid se desplazaba a medio pueblo, metíamos más de 2.000 personas en la Plaza de Toros y se aplazó para el domingo siguiente, es decir, que poco más de un mes, que va del 18 de agosto al 21 de septiembre, mi padre lidió 3 corridas en Madrid, que ahí empezó todo, ¿no? Luego ya el año siguiente volvió a Madrid un 10 de agosto del 69 y ya fue su primer gran triunfo. Lidió un toro con 9 años, entonces no había guarismo, entonces había un toro que no estaba toreado y que había estado en las vacas, que se llamaba Granadino, y el cartel al principio lo componía Bernardo, Antoñete y Aurelio García Higares, el padre de Higares de Óscar. Antoñete se hizo daño, se lesionó en una muñeca, y Andrés Vázquez había estado bien en la corrida del domingo anterior, que había sido de María Cruz Gomendio. Entonces había cortado una oreja y le pusieron a sustituir a Antoñete. Y entonces Andrés Vázquez tuvo un triunfo. La corrida fue una corrida muy importante, embistieron muchos toros, era casi toda hija, casi todos los toros eran hijos del toro que había cogido a mi padre, del toro hospiciano. Yo escribí un libro en el año 2000 y titulo el capítulo que cuando Dios cierra una puerta siempre te abre una ventana, ¿no? Entonces el toro que estuvo a punto de matarle fue el que le dio el primer triunfo. Bueno, los hijos de ese toro, el primer triunfo en Madrid, fueron 4 toros hijos de él. Si llegan a andar bien con las espadas salen a hombro los 3 matadores, pero el que salió a hombro fue Andrés Vázquez. Le tocó Granadino en primer lugar, que decía Andrés, mira, es el toro más fiero y más peligroso que he matado en mi vida. Si me coge me parte por la mitad. Se dobló con él hasta los medios. Llegó a los medios, le pegó un espadazo, entonces era obligatorio torear con la espada de verdad, y le cortó una oreja. Y en segundo lugar salió Baratero, que fue un toro grandioso, que le dieron la vuelta al ruedo, le cortó 2 orejas, bueno, y empezó todo. A partir de ahí ya pues Madrid, lidiamos varias corridas de toros, ya teníamos 3 toros de vuelta al ruedo en el verano, y querían que debutábamos. En el año 70 mató 6 toros en solitario Andrés, que yo creo que en la tauromaquia hay un antes y un después de esa corrida, que igual fue una corrida con mucha edad, y entonces se decía, como había la polémica de la edad de los toros, los taurinos, que somos peligrosos, o que son peligrosos, pues yo no me considero taurino, decían que el toro con más de 3 años y medio no embestía. Y resulta que esos toros con 5, con 6 años embestían mucho, y muchos toros. Y entonces en esa corrida del 3 de mayo del 70, antes de San Isidro, que Andrés Vázquez se encerró con 6 toros, pues cambió muchas cosas, porque se demostró que el toro con edad embestía, que lo que había que hacer era saber bien el oficio, ser un buen profesional. Y ya le tocaba a mi padre debutar en San Isidro en el año 71. Pero todos los ganaderos que lidiaban en San Isidro, del primero al último, cobraban lo mismo, 300.000 pesetas. Y mi padre, como no tenía dinero, lo había hecho todo sin dinero, o cobraba dinero o tenía que desaparecer.
Y ya con 3 toros de vuelta al ruedo en Madrid, dijo, sí, yo voy a San Isidro, pero quiero 500.000. Y la empresa dijo, este se ha vuelto loco, este no va. Y total que en el año 71 no fue, pero debutó en el 72. Y en el 72 la mataron mano a mano la corrida Andrés Vázquez y Antonio Bienvenida. Y entonces la empresa, para no dar su brazo a torcer y no romper un poco el mercado, pues dijo que los 200.000 pesetas que había de diferencia la daban los toreros de sus honorarios, que Andrés Vázquez le daba 100.000 pesetas y Antonio Bienvenida otras 100.000 pesetas. Y ahí ya se rompió un poco... bueno, antes de lidiar en San Isidro, entonces se hacían muchas corridas a nombre del Montepío de las distintas asociaciones profesionales, al nombre del Montepío de veterinarios, del Montepío de toreros, la corrida de la prensa, que era para el Montepío de la prensa. Y ese año que no fuimos a Madrid con la empresa, el Montepío de veterinarios nos compró 4 toros que quedaban en el mes de noviembre, y en el 1 de noviembre, que yo creo que pocas veces más se han dado toros en Madrid, el 1 de noviembre, se dio una corrida con 4 toros nuestros y 2 de Paco Ceballos. Es la primera vez que se televisó una corrida nuestra y algún animal nuestro, y también funcionó muy bien la corrida, y al toro cigarrero le dieron la vuelta al ruedo. Es decir, que cuando debutamos en San Isidro, cuando mi padre debutó en San Isidro, debutó con 4 toros de vuelta al ruedo en Madrid. Es decir, que si hoy les hicieran eso a cualquier ganadero no podría debutar ninguno o casi ninguno. Entonces ahí empezó una década que yo en mi libro la titulo La década prodigiosa. Lo que va del 72 al 82 es una comunión completa del público de Madrid con los toros de casa, y la guinda es el año 82, que sale la famosa corrida del siglo. Y en la vida hay que tener suerte, y en la vida cuando ocurre algo no es por una causa sola, siempre hay varias causas que coinciden y se concentran en ese punto. Ese año España habían pasado muchas cosas. Para mí se había consolidado la democracia, porque para mí la democracia en España se consolida cuando hay alternancia de poder y entra el Partido Socialista en el poder. Entonces, después de más de 40 años, pues ya hay un cambio político en España, aunque ya había habido una transición. Entramos en el mercado común, y también es la primera vez después de la Expo del 99, de la Exposición Universal del 29, perdón, digo del 99. Es que he dormido poco, estoy un poco espeso. Cuando después de la Exposición Universal de Sevilla del 29 es la primera vez que España hace algo a nivel mundial y da el Mundial de Fútbol. Fijaros cómo sería esa corrida. Además en España la sociedad estaba buscando, que ahora está pasando también, ¿no? Porque las sociedades atraviesan momentos críticos que necesitan patrones en los que mirarse, y patrones y necesita modelos que les marquen el camino a seguir. Y aquella corrida pues surgió en un momento en el que la sociedad española estaba buscando caminos y patrones para seguir, y aquella corrida, yo creo que no solo a nivel taurino sino a nivel social, marcó ya un camino y marcó un rumbo y una dirección. Por eso tuvo tanta importancia, ¿no? Se hicieron quites, se pusieron banderillas, los matadores banderillaron dos matadores, Palomar. Bueno, el cartel de la corrida del siglo era Ruiz Miguel, Palomar y Esplá, o Ruiz Miguel, Esplá y Palomar. Banderillaron los dos, Esplá y Palomar, se mataron los toros por arriba, hubo gestos como cuando Esplá se quita el corbatín y se lo deja colgado al toro Gastoso, que no se veían desde hacía mucho tiempo, y el caso es que la plaza se volvió loca. Tanto fue así que fue la primera vez que se repitió, Televisión Española repitió en diferido esa corrida, la dio Televisión Española también, la retransmitió, que también ayudó mucho, Matías Prats, que la cantó de una forma excepcional, y la repitieron a la semana, se volvió a repetir, que nunca había pasado eso, se volvió a repetir en diferido por Televisión Española. Y ya la guinda fue el toro velador. Esa corrida del siglo fue un 1 de junio del año 82, y al mes y medio se lidió en la corrida de la prensa, que fue una corrida concurso, porque en España hasta el reglamento del 92
solo se podían indultar toros en corridas concurso, y se indultó el toro velador, que es el único indultado hasta el día de hoy en la Plaza de Toros de Madrid, de las Ventas. Entonces fue un poco la guinda de todo ese ascenso y toda esa década prodigiosa que yo he cantado. Pero fijaros, lo que es, yo creo también en la causalidad, no en la casualidad. Y el toro velador se lidió el mismo día, un 19 de julio, que había muerto el marqués de Albaserrada, ¿no? Entonces son cosas que no sé, la historia es caprichosa para las fechas y para las casualidades o las causalidades. Eso en cuanto a la ganadería. Mi padre la llevó con muy buen tino hasta prácticamente el año 2010. Yo me incorporé en la ganadería en el año 87, después de hacer muchas cosas. Quise ser torero, estudié veterinaria. Como era muy movido, a mi padre le preguntaban, bueno, el que torea es... Yo iba a lo mejor con mi padre, que siempre iba mucho con él. ¿Este es el torero? Sí. El que estudia veterinaria es el otro, no, es el mismo. Pues el que yo qué sé, pues el que está en los foros así y tal, es que yo he sido muy movido, he hecho de todo un poco, porque como digo, cuando tú a una pulga le preguntas cómo es un perro, depende en la parte del perro en la que esté. Si está en el hocico dirá es una parte ventosa y húmeda. Si está en el rabo dirá que es algo que se mueve paralelo al suelo. Si está en la pata dirá que es algo que se levanta, que sube y que baja, ¿no? Entonces, mi pasión siempre ha sido el toro bravo. Yo he sido ganadero desde que he nacido. Nací siendo ganadero. Mi padre empieza a lidiar en el año 61 y es el año en el que yo nazco. Y si yo quería conocer al toro, pues tenía que hacer de todo un poco, ¿no? Entonces luego fui apoderado, fui el primer apoderado de José Tomás, apoderé a Luis Bolívar, a Miguel Avellán, y retransmití corridas de toros, fui empresario de la plaza de Zaragoza durante un tiempo, pero ya digo, lo que era todo era por conocer el toro y todo lo que tiene que ver con él, y yo creo que eso me ha ayudado mucho en lo que era mi camino, que era ser ganadero de toros bravos. Me incorporo en la ganadería en el año 87, vengo, pues lo que pasa, con nuevas ideas, mi padre lo tenía todo muy claro, porque era un hombre hecho a sí mismo, no era fácil, tuvimos una convivencia, al principio chocamos un poquito, y hasta que ya, fíjate, yo en la vida a veces hay encuentros que te cambian, ¿no? Entonces, fui empresario de Zaragoza con Villar Mir, con Simón Casas y con Enrique Patón en el año 2000. Y tuve un encuentro con un pintor, porque una de las cosas que siempre ha hecho muy bien la empresa de Casas es que ha dado lo que es el toro. Yo creo que el toro en pleno siglo XXI, el festejo, el rito sacrificial del toro solo se justifica desde dos puntos de vista. Como el hecho cultural que es cultura por dos cosas. Primero, porque es una recopilación de toda la historia del Mediterráneo, y segundo, es cultura porque cultura es lo que nos hace ser como somos, ¿no? Cultura es la lengua que hablamos, cultura es las costumbres culinarias, cultura es la religión. Y los que hemos tenido la suerte de criarnos en el ambiente taurino, pues tenemos un acceso. Al final, cultura es todo lo que nos dan nuestros mayores para enfrentarnos a los retos que la vida nos presenta día a día, ¿no? Y los que nos hemos criado en el ambiente taurino tenemos un acceso completo, porque una corrida de toros te da los valores, te da las teclas y un poco te da las respuestas a lo que la vida muchas veces te plantea, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes que ha hecho siempre la empresa de Simón Casas es integrar al mundo cultural dentro de lo que es la imagen de la empresa taurina, ¿no? Entonces yo allí conocí a un pintor que hablé con él 5 minutos, pero me cambió la vida, porque yo, con mi padre pues teníamos diferencias fuertes y chocábamos mucho porque los dos teníamos carácter. Y este hombre, su padre era panadero, y era el panadero más importante de Zaragoza, y no tenía más que hijas y un solo hijo varón. Entonces quería que su hijo siguiera con su negocio de la panadería, y le levantaba a las 5 de la mañana
Y el chico pues cumplía las exigencias de su padre sin rechistar, pero había nacido con el don de la pintura y era un fenómeno. Entonces la madre, pues para que su hijo no se frustrase, a escondidas del padre, pues le permitió ir desarrollando su vocación, y llegó un día y se presentó a un concurso importante de pintura y lo ganó, y entonces ya desde entonces se dedicó a la pintura, y me decía llorando, el hombre este tenía 70 años, que su padre, en presencia de su padre, jamás pudo hablar más de pintura, y su padre no consintió jamás ver ni un solo cuadro suyo, pero me lo decía llorando. Y yo pensé, bueno, pues si yo tengo diferencias con mi padre, pero yo no quiero que me pase lo que a este hombre, no quiero decir que... Y pensé, bueno, pues el que más fuerte es el que más fuerte es el que cede, y desde entonces acepté de todo lo que mi padre decía y todo cambió. Tuvo la mala suerte de que ya en el año 2010 le dio un microtrombo y ya tuve que hacerme cargo de todo, pero vamos, yo estaba colaborando con él pues desde el año 88, con nuestras diferencias. Y luego pues nada, yo digo que soy un continuador, no soy un heredero, porque llevo la ganadería con mi padre durante 30 años y luego cuando me tocó dar la cara en solitario, pues estaba preparado y estaba también la ganadería ya muy integrado en ella y ella en mí, ¿no? Y luego ya mi padre muere en el año 17, en octubre, y yo qué sé, como la vida es como es, en el mundo del toro en España hay una crisis muy importante en el año 2015, porque entran al poder pues gente que es claramente antitaurina, hay una corriente mundial muy claramente antitaurina, y se crea en España, creamos los ganaderos la Fundación Toro de Lidia, ¿no? Entonces el primer presidente es el presidente de la Unión de Toros de Lidia, primer presidente de la fundación, y en el año 17 yo no sé si es que mi padre desde arriba me dijo, venga, para adelante, y entonces yo era patrono de la fundación, el presidente que era Carlos Núñez, por motivos de salud tuvo que dar un paso, tuvo que dejar la presidencia de la fundación, y tuvimos una reunión de todos los patronos, hicimos una primera ronda, y cuando llegó a mí dije, yo imposible, yo tengo muchas cosas que hacer, yo imposible, yo presidente no puedo ser, es imposible. Y yo creo que lo tenían preparado. Entre todos me hicieron la cama, y un notario que era también, que es un buen amigo y un fenómeno y un hombre entregado al taurinismo, aunque no le afecte nada para su vida profesional, me dijo, no te preocupes, si tú no vas a hacer mucho, yo me propongo y todos los demás del equipo a quitarte todo el trabajo, tú con que nos eches una mano, nos orientes y nos des tu imagen, vale, pero bueno, luego la realidad es otra muy diferente. Cuando tú te comprometes a algo, yo no soy tibio, no sé hacer las cosas a medias, y si me comprometo a algo, pues lo tengo que hacer. Y la verdad es que la fundación ha sido clave. La Fundación Toro de Lidia creo que ha puesto, como os he dicho antes, cuando ocurre algo no es solo por una sola causa, ¿no? Entonces en estos momentos la tauromaquia en España vive unos momentos de expansión tremenda, de aceptación tremenda. Lo último ha sido el posicionamiento en contra de la ILP del Partido Socialista, que eso era impensable. Y bueno, nosotros tuvimos ahí un trabajo tremendo, se han ganado varios... Primero lo que se hizo fue frenar los ataques, porque además esta etapa coincidió con la expansión de las redes sociales y todo esto, y entonces en la tauromaquia había unos ataques tremendos por parte de los antitaurinos porque no se frenaban, y la gota que colmó el vaso fue la muerte de Víctor Barrio y del niño, el niño Adrián. Machacaron a la familia, les dijeron de todo por las redes sociales. Ahí ya fue un punto de inflexión, pusimos varias demandas, las ganamos desde la fundación. Tenemos la suerte de que hay mucha gente que está implicada y arrimando el hombro solo de una forma altruista, solo por amor a la tauromaquia, y muchos por amor a la libertad, porque hay gente que les digo, bueno, pero tú, si tú no eres taurino, si tú no tienes nada que ver con el toro, si tú, dice, mira, yo no quiero que a mis hijos les impongan lo que tienen que ser y lo que les tiene que gustar y lo que no.
Y defender a la tauromaquia en estos momentos es un ejercicio de libertad, es un ejercicio de respeto y de defensa de los valores democráticos y civiles. Y la verdad es que es así, ¿eh? La Fundación en estos momentos en España es punta de lanza y nos están tomando como ejemplo en la defensa de los valores civiles, ¿no? Porque se hicieron muchas cosas. Lo primero que hicimos fue un estudio DAFO de fortalezas y debilidades, y entonces lo primero que dijimos es, oye, aquí el que gana el partido, porque ahora estamos todos muy influenciados por el fútbol, la sociedad, el que gana el partido es el que pone el campo. Entonces nosotros no vamos a entrar en el campo que ponen los animalistas de que si el toro sufre o no sufre. Claro que sufre, como sufrimos todos, porque la tauromaquia es una representación real de lo que es la vida, es una metáfora de la vida. Yo siempre digo que la lidia de un toro es casi el resumen de una vida en 20 minutos, ¿no? El toro sale de una parte oscura, pasa por un túnel y llega a la luz, es un nacimiento. El primer tercio se corresponde con nuestra infancia y nuestra niñez y nuestra juventud, en la que somos los protagonistas. El toro es el protagonista del primer tercio, aunque hoy se hace tan mal que le quitan todo su protagonismo. El segundo tercio, que es el de banderillas, acaba esa etapa de la juventud y de la niñez, te tomas un momento de respiro, porque el tercio de banderillas, de hecho a las banderillas se les llamaba antiguamente avivadores, es un momento en el que el toro se repone del esfuerzo que ha hecho en la suerte de varas, y luego ya pasa al último tercio, que se acaba en la muerte. Unos nos vamos a tablas, otros nos crecemos en el castigo, unos abren la boca, otros mugen, pero al final es eso, ¿no? Entonces, yo creo que claro que sufren, porque en la vida también todos sufrimos y es una representación real de ella, pero por encima de todo es un ejercicio de que cada uno en la vida tiene que tener la libertad para elegir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Está claro que hay una serie de personas, porque cuando en España muchas veces se dice, no, la fiesta nacional, no es la fiesta internacional, porque hay mucha gente que incluso no se ha criado en ambiente taurino y ve por primera vez una corrida de toros y se engancha para siempre, ¿no? Entonces hay una serie de personas que nos emocionamos, que sentimos y que tenemos unas sensaciones con los toros que no nos lo produce ninguna otra manifestación cultural. Hay quien pues ve un cuadro de Picasso y se pone a llorar, o quien escucha una ópera y se pone a llorar, pero yo he visto a hombres como Castillos en una corrida de toros llorar como bebés, ¿no? Entonces eso ha sido muy importante, y lo que os decía, marcar nosotros el relato, no dejarnos influenciar y entrar en la pelea de si sufren o no sufren. Pues claro que sufren, como sufrimos todos, es así, es la vida. Y luego, además de todo esto, vimos que había una debilidad muy importante en algunos aspectos. Se perdían muchos festejos en los pueblos, las plazas de tercera en España se estaban cerrando porque es un festejo caro, es un espectáculo caro. Entonces, si no había ayuda gubernamental o ayuda de los poderes públicos, pues se iban a perder esas plazas, que, dicho sea de paso, todas las industrias culturales en España tienen algún tipo de ayuda. Entonces, ¿por qué no ayudar a los toros, que además crean riqueza, y además crean riqueza en el mundo rural? Porque la corrida de toros es la gran fiesta, la gran celebración del mundo rural. Entonces se mataban dos pájaros de un tiro, se conseguía que hubiera novilladas picadas, sobre todo, que era un déficit tremendo que tenía el espectáculo taurino, porque se forma muy bien. Para la formación de un torero hay varias etapas. Primero se torea de salón, después se empieza a torear festejos sin caballos. Eso lo cubre muy bien tanto la parte del toreo de salón como los festejos sin caballos en las escuelas taurinas. Y luego viene el debut con picadores, que ya empieza la parte un poquito más seria, ¿no? Ya el utrero ya es un novillo toro, ya empieza la seriedad. Entonces, una vez que debutan con caballos, tienen que dejar los chavales en las escuelas
y si no hay novilladas no avanzan. Se han perdido muchos toreros importantes por no haber novilladas. Pues conseguimos, vendiéndole, al principio cuando íbamos a las administraciones parecíamos Paco Martínez Soria, íbamos con nuestra carpetita, mi director general Borja Cardeluz, que es un fenómeno, hemos tenido una suerte tremenda, y yo pues hablar con las administraciones para que nos escucharan el proyecto. Aquí hay un hoy matador de toros que entonces era novillero y que participó en el primer certamen de novilladas que se hizo en Andalucía en el año de la pandemia, en el año 20. Y total que pues han ido avanzando cosas, pero yo creo que en el aspecto jurídico se ha avanzado muchísimo, porque tenemos una comisión jurídica que estudia todos, se reúne una vez al mes y estudia todos los casos que se puedan plantear, y además escogemos los que vemos que vamos a ganar. Los que vemos que vamos a perder intentamos no meternos en jaleos, porque eso, una victoria la vendemos muy bien, pero a cualquier derrota que tengamos nos van a machacar. Y se consiguió ganar el bono cultural, y se consiguió que un alcalde de Villena que prohibió los toros está en proceso judicial, que pues seguramente le expedientan y le van a suspender de ejercer cargo público durante algunos años. Lo que pasa que en España la justicia es muy lenta. Y lo último ha sido darle la voltereta a la ILP. Entonces, fijaros cómo ha sido lo de la ILP. Nosotros hablamos, no quisimos dar publicidad, trabajamos un poco en silencio con la gente del Partido Socialista, buscamos apoyos en los aficionados. Yo no sé cómo vamos de tiempo, pues voy a cortar ya corto enseguida, Pablo. Ya me das un micrófono y tengo más peligro. Así que total que buscamos aficionados dentro del Partido Socialista, de los cargos representativos del Partido Socialista. Y marcamos una estrategia entre ellos y nosotros. Y le hicimos llegar nuestra queja a todos los secretarios generales de las autonomías en las que había festejos taurinos. Y entonces dentro del PSOE hubo un debate de tal calibre que algún miembro del PSOE, ¿he dicho PP o no? He dicho PSOE, que algún miembro del PSOE que no era taurino nos ha llegado a decir, incluso de Sumar, nos ha llegado a decir: oye, ¿qué fuerza tiene eso de los toros? Que ha habido gente que lo ha defendido con tal vehemencia que tiene que ser algo muy importante, quiero conocerlo. Y entonces ha sido, bueno, y últimamente, en un mano a mano cultural, que ahora se hace muchos en España, con Javier Tebas, el presidente de la Liga Profesional, que tiene un hijo que torea, me dijo: mira, porque fuimos a hablar con él también hace mucho tiempo, dice: mira, cuando os presentasteis en mi despacho, dije, pobrecitos estos ilusos, ¿dónde van? No tienen nada que hacer. Yo no creía en vuestro proyecto, en lo que estabais proponiendo, pero tengo que reconoceros que estáis ganando la batalla cultural y estáis a punto de ganar la guerra. Eso, dicho por una persona como Javier Tebas, pues tiene mucho que decir. Y al final es eso, es estar organizados, tener las ideas claras y luego pues trabajar y unirse pues todos los estamentos de la fiesta para tener un bien común. Yo creo que aquí lo tenéis bastante bien, creo que tenéis gente muy vehemente, muy implicada en el mundo del toro, y además os está acompañando pues también un poco los momentos políticos del país y sobre todo la afición del pueblo, porque con plazas llenas nadie se atreve a atacar a los toros. Por eso, y no es porque esté aquí el empresario, pero yo animo a todos los que les gusten los toros que se manifiesten, y la mejor forma de manifestarse es ir a los espectáculos taurinos y llenar las plazas de toros. Yo estaría hablando toda la noche, pero quiero darle también la palabra a Pablo y a ustedes, a todos ustedes. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Victorino, ha sido muy interesante. Y para entrar en varios aspectos, hay un aspecto fundamental, hay varios ganaderos nacionales aquí en la sala y hemos hablado hoy día mucho acerca de cómo realizó la selección tu padre sin aporte externo
de sangre brava porque no tenía de dónde o a dónde recurrir para que esto del Marqués de Albacerrada fuera yendo para adelante. Y tu padre siempre fue un hombre muy exigente en los tentaderos y en la selección del ganado. Cuando tu padre veía y tú ves ahora un tentadero y tienes que escoger, ¿qué enfocas principalmente a la hora de aprobar una vaca? ¿Apruebas vacas para ir aumentando el número o tratas de mantener un número constante y solo apruebas algo muy, muy extraordinario para reemplazar a las vacas que vas dando de baja? Bueno, yo creo que los tentaderos son la clave de todo, ¿no? No es la totalidad, porque, como dicen los genetistas, al final el individuo es el resultado de la genética más el medio ambiente, y los genetistas dicen que la genética es el 40% solamente, pero lo demás es medio ambiente, lo demás es alimentación, es manejo, es sanidad, y también, como en el mundo del toro, es también la habilidad de saber qué tienes que mandar a cada plaza o a cada sitio. Pero el tentadero es fundamental. En el tentadero, Marcial Alanda decía que en el tentadero hay que ir contra el animal, hay que llevarle al límite para saber hasta dónde este animal llega, y no hay que perdonar los errores, porque al final yo estimo que la ganadería es un banco de genes. Tú vas metiendo genes y a lo mejor el que te tenía que salir excepcional no te sale excepcional, pero resulta que como tú tienes esa línea de tu selección, al final te va a salir lo que tú hayas buscado. A lo mejor no es el toro que tú esperabas por los papeles de los padres, pero al final hay una correspondencia, una correlación casi precisa entre lo que tú seleccionas y cómo te sale el animal, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué tenemos en cuenta? Pues muy en cuenta el caballo, porque en el caballo es donde de verdad se ve la bravura del toro. Es verdad que los gustos de la gente cambian, entonces hoy en día el toro tiene que ser toreable, porque si tú te das un toro imposible, eso no le gusta a nadie. A lo mejor hace 30 años la épica en el toreo podía vender más, podía gustar más que lo que es ahora. Ahora lo que gusta sobre todo es ver torear bien, ver que los toros se embisten y ver que los toreros los entienden, ¿no? Entonces hay que ser muy exigente a la hora de seleccionar, porque lo que tú eliges en la tienda es lo que te va a salir después, con la diferencia de que el toro todavía canta más los defectos, porque es un animal más pesado, es un animal que está sujeto a un estrés antes de lidiarse, que no está sujeta a la vaca, que la coges en el campo y que la lidias en la plaza de tientas, ¿no? Entonces, si en el campo una vaca se te para un poco, el toro se te va a parar el doble. Ese mismo animal puesto en toro, tienes que extrapolar lo que tú ves en el campo a la plaza de toros, sabiendo que un toro más pesado, un toro con más estrés, un toro con más dificultades, pues va a demostrar más los defectos y le va a costar mucho más expresar sus virtudes. Y luego, en cuanto a la consanguinidad, nosotros cambiamos. Primero, intentamos cambiar de semental. Segundo, intentamos que en la ganadería no haya más que un porcentaje determinado de una misma línea, no cargarte solo a una misma línea de un semental o de sementales de una vaca. Y luego, en la Unión de Criadores de Toros de Lidia se hizo un convenio con la Facultad de Veterinaria de Madrid, de la Complutense, y entonces te dan el grado, por estudios de ordenador, te dan el grado de parentesco que hay entre dos individuos, y por ese grado de parentesco puedes saber más o menos la consanguinidad aproximada que va a tener ese producto. Entonces, cuando hacemos los lotes de cubrición, intentamos que las vacas que se echan a los toros a los lotes de cubrición, pues que su índice de consanguinidad, pues que esté por debajo de la media de la ganadería. Es trabajo, al final en la vida todo es trabajo y estar encima de las cosas. Y hablando del caballo, se escucha tantas veces a los ganaderos que no se fijan tanto en el caballo porque lo que quieren es ver la muleta.
y que la muleta es lo importante para el día de hoy. Pero el caballo sigue teniendo importancia porque es la prueba dura de esa raza que debe tener la vaca. Por supuesto, y además lo que pasa es que hoy la suerte de vara se hace tan mal que a los toros en la suerte de vara no las vemos. Tenemos un caballo, si nadie quiere desgracias, pero tenemos un caballo tremendamente grande y los picadores, abusando de ese caballo, no están realizando la suerte con pureza. Lo primero, y si es que lo hacen todo al revés, normalmente antiguamente se estribaba más corto del pie izquierdo para poder apoyarte en la vara, y como el caballo pesaba menos, se defendía el empuje del toro echando el cuerpo y el peso del picador encima del toro a través de la vara, hacía como un círculo con el cuerpo del picador que acababa en el caballo y en el toro, y así era como se defendía de que no se cayera. Luego la puya de hoy, cuidado, hace mucho daño. Y luego encima, como tampoco les dice nadie nada, pues los puyazos hoy la mayoría de las veces son traseros, que hacen muchísimo más daño. Entonces hay muchos ganaderos que están seleccionando sin caballo precisamente porque quieren que sea en el caballo manso para que no se lo machaquen al toro. Para que no se emplee en el caballo. Claro, y luego se conserve para la muleta. Hay ganaderos que te lo dicen, compañeros, también. Y luego también porque le dan más importancia, dependen del torero. Y yo creo, o por lo menos en nuestra casa, lo que nos ha dado el éxito es que hemos pensado el toro que a nosotros nos gusta como aficionados. Hemos criado el toro pensando en el aficionado. Mi padre decía que a nadie le obligan a ser torero, que el que sea torero pues que se la tiene que jugar de verdad y tiene que poder al toro que le toque, ¿no? Y además yo creo, lo que pasa que no siempre, por cómo está el entramado taurino, que cuanto más importante es el toro, más importancia se le dan a las cosas que se le hacen, ¿no? Lo que pasa es que también sabemos que por cómo está el entramado taurino muchas veces pues eso no resulta así, ¿no? ¿Y con qué edad tientan ustedes a las vacas? Nosotros, que nos gusta tentar con 3 años. Cuando vamos a probar un toro nuevo las tentamos con 2 para ganar tiempo, ¿no? Pero los animales de añojas se embisten todas, de lalas casi todas, y de utreras ya les va costando más. Y luego el hombre que se pone delante no le cuesta ya el mismo trabajo torear a una herala que a una utrera, ¿eh? Entonces, en la prueba de la tienta, que es una prueba funcional, tiene que ser lo más parecida a lo que es la lidia, porque si no te confundes tú solo. Yo he visto gente tentar animales muy pequeños y no se pone cualquiera delante de ese animal y le hacen perrería, y además el animal no tiene completado su carácter. El carácter se va completando con la edad. Entonces, hombre, ¿qué es lo ideal? La lidia. Por eso los toros indultados generalmente, cuando se echan a las vacas, que esa es otra, lo del indulto es otro tema, pues suelen dar bastante bien, suelen ligar bastante bien. Pues ¿por qué? Porque la prueba definitiva es la lidia. El toro que supera la lidia, pues está superando la prueba definitiva. Tú en el campo puedes hacerlo más parecido a la lidia, pero no es la lidia. Siempre hay factores que se te escapan. Primero, todo el hecho del transporte, del estrés de los corrales, el mismo castigo no es el mismo en la plaza que en el campo, pues todo eso influye, y el peso, bueno, todo. Tú los tientas con más jóvenes. Nosotros tentábamos los machos de utreros con la varita y llegamos a tentarlos hasta de 4 años, lo dejábamos de hacer porque era una tragedia. Bueno, mataban caballo, no mataban a los hombres de milagro, unas tragedias. Y ya los tentamos más jovencitos, pero esperamos hasta que cumplan 3 años para que definan el tipo. Y luego sobre todo seleccionamos por sus crías. Como no los toreamos, cuando el toro intentamos echarle con 2 años, cuando tiene 2 años, cuando sus crías tienen 2 años, él tiene 5, todavía se puede lidiar en una corrida de toros, porque cuando quemas el toro y lo toreas, luego te cuesta más trabajo dejarlo de echar a las vacas, ¿no? Sin embargo, si tú tienes la posibilidad de lidiarlo, pues te cuesta menos quitarlo, y además con esa forma de hacer diluyes la consanguinidad porque echas más toros en menos tiempo. Y el toro que ha estado de semental no tiene ninguna afectación luego en la plaza. Para nada. Por ejemplo, sin ir más lejos, el cuarto toro que no sé si habéis visto la corrida de Jaén,
El cuarto toro que torea Curro Díaz tiene ha cubierto 2 camadas. Estaba tentado a caballo con el... Si haces las cosas bien no pasa nada. Lo que pasa es que tú no puedes pegarle recortes cuando tientas con la vara. Tienes que correr por delante, tienes que hacer las cosas bien, el toro no se entera. Y luego el cubrir o no el manejo es más importante que el cubrir o no cubrir. Si tú en el manejo pues le echas los perros, le haces perrerías, le maleas al toro, pues eso lo va a acusar. Pero si tú el manejo se lo haces bien y solo por el hecho de cubrir no pasa nada. O eso es lo que pensamos y lo que nos dice nuestra experiencia. ¿Y cómo se logra un toro que humille y que vaya con el hocico arando el terreno como tantos toros, y para poner un ejemplo, Cobra Diezmos, que humillaba de una forma impresionante? ¿En qué momento se va intuyendo y se va buscando ese toro que es capaz de humillar de esa forma? Bueno, primero lo tiene que tener, el encaste. El encaste lo tiene. Siempre por su forma de ser. Lo que pasa es que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque ese toro que embiste con el morro tan abajo y que embiste tan despacio, lo ve todo. Entonces el toro de este encaste, pues cuesta más trabajo porque hay que hacer las cosas muy perfectas, porque embistiendo así lo ve todo. No puedes dejar huecos y además hay que torearle con mucha suavidad con los vuelos, no permite toques, hay que engancharle con los vuelos y tirar de él y llevarle hasta donde... y lo ven todo. Entonces eso se consigue por selección, pero lo tiene que tener el encaste. Sin embargo, por ejemplo, el toro parladeño, que también humillan, pero es un toro que es más permisivo, pasa más rápido, entonces se fija menos, es más permisivo, no hay que hacerle las cosas tan perfectas. El toro nuestro le tienen mucho respeto por eso. Los mismos profesionales dicen que son máquinas de precisión, que hay que hacerle todo perfecto, que como no les hagas algo perfecto te lo notan, te lo ven y te ponen en apuros. Y con esto termino para que pueda Tito preguntar. Estas alimañas que Ruiz Miguel llamaba, cuando le tocaba un toro de la casa de ustedes muy complicada, ¿cómo definirías a esas alimañas que bautizó así Ruiz Miguel? Bueno, son toros que salen de vez en cuando. Mira, en la corrida de Jaén salió uno. Y porque esto no es exacto, tú en la selección no es exacto, y cuando buscas casta, cuando buscas temperamento te puede salir algún hijo de... Pues, Esplá decía que eran hijos de la vaca Pluta, que eran hijos de Pluta, ¿eh? Entonces alguno te sale de la vaca Pluta, aunque tú no lo busques te salen estas ganaderías, y esta ganadería es así, esta ganadería tiene el equilibrio perfecto muy difícil. Si te vas por arriba te pasas y si te vas por abajo también. Y luego fíjate que el toro mexicano tiene un poco el mismo origen que esto, que es también saltillo, y luego cuando este toro se sosea, cuidado, que es todavía mucho más peligroso y pega unas cornadas tremendas. Entonces buscar el equilibrio es complicado y no siempre se consigue, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Muy buenas noches, ganadero. Es un placer para todos nosotros tenerlo acá y poder conversar un poco. Mi pregunta va más por el lado, si se quiere, más que técnico de la ganadería, desde el lado un poco más comercial, si se quiere, ¿no? Después de la pandemia, muchos ganaderos en Perú empezaron a producir menos. Y la afición en estos años ha crecido mucho. Se dan más festejos, se inauguran más plazas de toros en Perú. Y vemos que hay no hay suficientes toros para los festejos que se dan en el Perú, y más aún por los que se vienen en los próximos años. En España, ¿cómo se ve la recuperación del volumen de las ganaderías a futuro, ya que nos hemos convertido en importadores de toros españoles para nuestros festejos importantes? No, en España vienen años complicados, porque en la pandemia la gente decía o comen mis toros o comen mis hijos. Entonces mucha gente mató mucho macho
y mucha gente mató mucha hembra, es decir, la cabaña se ha reducido. El año que viene va a ser peor que este. El año que viene, según todo indica, va a haber más escasez de toros. Luego de los años venideros, yo no sé, pero va a costar, porque además hay otro problema. En España hay un problema tremendo, que es la mano de obra en el campo, no encuentras gente. Entonces, ser ganadero cada día está más complicado, ¿eh? Entonces no encuentras, y además primero no hay gente que quiera trabajar en el campo, y segundo, el empleado, el trabajador del toro de lidia tiene que ser especializado, ¿no? Porque no es se juega en la vida. La gente del campo, ha habido más muertes de trabajadores del campo en los últimos 50 años que de profesionales del toro, ¿no? Entonces tiene que ser gente especializada, y es que no hay gente en el campo. Pero es que además en la pandemia, como te he dicho, se mató mucho macho y mucha hembra. Vienen años complicados. De todas formas, bueno, yo qué sé, ya se buscarán las soluciones, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Santa Coloma, que le vende el hermano, se lo vende el año 32. Yo he preguntado mucho y he averiguado mucho. Yo creo que Santa Coloma se asusta con la República, y él vende el 32 y se lo vende a Joaquín Buendía, ¿no? Yo acabo de comprar una punta de lo que quedó de los 6 hijos de Joaquín Buendía, pero toda la leyenda que hay es que Santa Coloma le vende al hermano de Albacerrada, y el encaste que tú tienes viene de ahí, ¿no? Yo he comprado el hierro del Marqués de Albacerrada, que no es el tuyo, que no es el encaste de Albacerrada, porque el Marqués, que lo inaugura nuevamente el 46 y que ha muerto hace poco, sin hijos, en una finca fantástica en Gerena, termina en Pedrajas. Que es interesante porque Pedrajas es un encaste que Antonio García Pedrajas compra el año 18 a Parladé, es muy Parladé. Y la leyenda es que Santa Coloma hace esta mezcla entre, no se sabe si vacas y barreñas, si sementales y salteños, o al revés, y suelta los saltillos, que es lo que tú terminas teniendo. Y ustedes, tu primo y José Escolar son los que tienen el monopolio de eso. Y entiendo que lo único que soltaron fue un poco de semen a Shafik, y no han soltado nunca nada más. El encaste que yo tengo ahora, que lo he comprado hace poco, y he comprado también una punta para Santa Coloma que viene de puro Juan, de los seis hijos de Buendía, o sea, viene. ¿A quién se lo compra? A Carlos Aragón. O sea, que le había comprado a Carlos le compra a los 6 hijos, con el hierro de los 6, de los 13 hijos que tenía Joaquín. Que es Bucaré, exactamente. Están saliendo maravillosamente, ¿no? O sea, saqué un novio en la Algaba, que fue el último novio que vio Paco Camino, me lo quiso comprar. Pero te estoy haciendo una pregunta indiscreta la que quiero hacerte, porque siempre yo me hago una pregunta, es los cruces, ¿no? Por ejemplo, yo tengo Pedrajas, que está saliendo súper bien, súper aguerrida, con bravura. Me da la sensación de que le falta dulzura. Y yo quiero, como en el fondo son viejos primos hermanos por Parladé, ver si me meto un poco de Domecq y hacemos una cosa así. Pero mi pregunta es un poco indiscreta, porque mi experiencia, yo conozco, como tú sabes, a muchos de los ganaderos, y que los admiro mucho además porque hacen una obra maravillosa, siempre sobre el cruce, ¿no? Y yo siempre me encuentro que me mienten. Entonces le digo a usted, ¿con quién ha cruzado? No, yo no cruzo. En tu experiencia, en tu larga experiencia y la admiración que todos tenemos por tu ganadería, que es una ganadería, probablemente la ganadería emblemática de España, ¿qué le has metido distinto a Saltillo? Nada. O sea, puro.
No has hecho ningún cruce. Nada. Desde que mi padre la compró, desde que la compra José Bueno, primero José Bueno tenía sementales, 2 sementales y unas vacas de Saltillo que le había comprado al Marqués de Saltillo, porque él antes de tener la ganadería de Albacerrada tuvo una ganadería vasqueña. Y él sí que metió ahí más Saltillo en la ganadería. Luego no mete nada más. Cuando muere la viuda, los sobrinos le compran algunos animales a Buendía, porque ya era de Buendía, y desde entonces no entra ahí nada más, absolutamente nada. Y el cruce, el otro día pregunta un poco interesada. Un cruce Albacerrada, no el mío, que no tiene nada que ver con ese encaste, que es otro pez parladeño. Un cruce Albacerrada con Santa Coloma funcionaría. Claro, eso es lo mismo. Bueno, es prácticamente lo mismo. Pasa que hay cosas que no cuentan, como usted dice. Cuando habla de pedrajas, meter Juan Pedro tiene pedrajas en su ganadería. Juan Pedro es una ganadería mezclada. Juan Pedro tiene de Veragua, que elimina casi todo. Muy poquito. Muy poquito. Un 13% en un congreso que yo creo que fue en Ecuador. En un congreso que hubo mundial de ganaderos en Ecuador, Juan Pedro reconoció que tenía un 13% de Veragua. ¿Juan Pedro Solís o...? Solís. Y luego lo que pasa es que Juan Pedro, aparte de tener lo que tenía de Veragua con lo que empezó, metió después del Conde de la Corte y después metió de... El Conde de la Corte lo mete Juan Pedro Domínguez y Núñez de Villavicencio. Sí, yo estoy hablando en el origen de la ganadería. 32. Vale, el que compra lo mete a través de su cuñado Fernando Mora Figueroa. Pero Fernando Mora Figueroa, que su padre había sido la dueña, es la marquesa viuda de Tamarón, que es la que le vende la ganadería al Conde de la Corte, es el que le lleva a comprar las vacas y los sementales a Juan Pedro Domé Núñez de Villavicencio en casa del Conde de la Corte. Pero además cuando Fernando Mora Figueroa se recupera económicamente, hace una ganadería de pedrajas y esa ganadería luego la compra Juan Pedro Domé Núñez de Villavicencio. Y además, es decir, que lo de Juan Pedro tiene de Veragua, tiene del Conde de la Corte, que yo ahí tengo mis teorías y bueno, otro día te las explico. Pero sí se nota mucho en algunas cornamentas y en algunos tipos, ¿no? Y luego además mete Núñez. Mete Núñez. Claro. Igual que Álvaro. Bueno, es que los primeros que meten ellos es el toro lancero y meten Núñez. Es decir, que esa ganadería tiene Núñez, pero de la línea de Núñez tenía Villa Marta y no me sale ahora el otro. Bueno, y entonces de la línea parladeña, ¿vale? Así que, pero nosotros en casa nada. Y ni lo vamos a meter, claro. Señor Martín, buenas noches. Yo lo que quisiera es poner sobre el tapete 2 o 3 temas para que usted los desarrolle a su elección. ¿Manejo, genes o selección? Ya lo he dicho. ¿Extensiva o intensiva? Y el tercero sería tentadero de machos. Luego, para el presidente de la federación, una cuarta, y me disculpan por entenderme, la legislación taurina española versus la legislación taurina americana, y si la fundación está mirando comparativamente ambas. Muchas gracias. Bueno, me has preguntado muchas cosas, ¿eh? Esto es para nota, ¿eh? Esto es para nota, ¿eh? Bueno, la primera ya te la he contestado de alguna forma. Es selección, es manejo, es alimentación, que alimentación es manejo, es genética más medio ambiente. Genética muy importante manejo, importante alimentación, importante sanidad, ¿eh? Y luego extensivo o intensivo, extensivo. Es decir, el animal tiene que ser extensivo. Hay ganaderos que con intensivo les ha funcionado. Los toros al final hay que rematarlos, ¿eh? Entonces, tal y como está hoy la exigencia de trapío, el
la última etapa, que pueden ser los últimos 3 meses, tienes que tener un tratamiento más intensivo, ¿no? Tienes que rematar a los toros. Pero la base lo extensivo, en todo. Por economía, por todo, por funcionalidad para el animal, por todo. Un animal que ha tenido grandes extensiones en las que moverse, pues tiene mucho más flexibilidad, tiene su fuerza de una forma más natural. La tercera, ¿cuál era? Tentadero de machos. Ya lo he dicho, cada maestrillo tiene su librillo. Cuanto más parecido es a la plaza, mejor, pero luego cada uno tiene que elegir con lo que tiene en su casa y tiene que adaptarse a lo que tiene. Entonces, en nuestro caso, el tentadero de machos tienen que pasar una criba muy fuerte genealógica, es decir, su pedigrí tiene que ser muy definido y de muy alto valor genético. Tienen que tener también un fenotipo muy definido que nos guste, y luego, por último, pues tienen que pasar la prueba del caballo, el tentadero con una ramita, y después tienen que pasar la prueba de la descendencia, es decir, la prueba definitiva es cuando tentamos sus hijas con 2 años, ¿eh? Y luego lo de la fundación. Bueno, es que ahí ya entramos en cosas que no se nos escapan de las manos. Yo creo que, pero eso va a costar mucho trabajo. Quizás el mundo del toro tendría que ir a ser un organismo como es la FIFA, o como es lo de la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, de crear unas reglas y unas normas a nivel mundial. Pero es que luego, la tauromaquia en la tauromaquia es muy difícil, porque el rito sacrificial del toro se adapta a cada territorio. Como os he dicho antes, no todos los pueblos tienen la misma sensibilidad, no todos los pueblos tienen la misma inspiración. Es el mismo rito, pero tiene muchas y muy diferentes manifestaciones. No es igual el rito en la provincia de Perú que en Nacho. ¿Y qué os voy a decir de los Andes, donde hacen el toro cóndor? El jaguar toro. El jaguar toro. Bueno, ¿y qué os voy a decir cómo es la tauromaquia en la península del Yucatán? Y dentro en España, y digo dentro de España, fíjate, la misma corrida de toros, aunque tiene que haber un reglamento que sea admitido por todos y que los políticos no nos mangoneen, porque hay veces que en España hay que ir con un abogado a las plazas de toros. Hay tantos reglamentos como autonomías. Entonces no sabes si, por ejemplo, en el tema de la edad de lidiar es un lío, porque hay autonomías que puedes lidiar el toro en el mes en el que cumple los 4 años, lo puedes lidiar como toro y como novillo. Hay autonomías que solo lo puedes lidiar como novillo, hay en otras autonomías que solo puedes lidiar como toros. Es un lío, eso es un ejemplo. Y la salida a hombros, por ejemplo, en Sevilla sabemos que hay que cortar 3 orejas para salir a hombros, pero yo ya hay sitios que llego y digo, oye, aquí ¿cuántas orejas hay que cortar para salir a hombros? Porque es que ya te haces un lío, ¿no? Entonces eso sería bueno, que hubiera un reglamento dentro de lo variable que son el comportamiento y el carácter de cada zona donde hay toros. Pues habría que buscar un reglamento que fuera un poco uniforme para todos, ¿no? Y luego, a partir de ahí, cada pueblo que se manifieste. Y luego, dentro de eso, estamos hablando de la corrida de toros, pero es que el rito sacrificial, como te he dicho, tiene muchas manifestaciones. Tiene el encierro por el campo, tiene los recortes, tiene lo que sé, y todo eso es tauromaquia. Lo que pasa es que a veces nos intentan dividir y nos intentan enfrentar. El toro de la calle no es el mismo que el de la plaza, y nos intentan dividir y para que nos enfrentemos y tener menos fuerza. Pero yo creo que al final todo es tauromaquia, y todo hay que defenderlo y todo hay que integrarlo, ¿no? Los toros en España dependen en este momento de un grupo de izquierdistas a los cuales les gustan los toros. Gracias. No. Los toros dependen del pueblo. No. Lo que pasa es que ha habido... Vamos a ver. En España
hay dentro de la legislación española hay una figura que es la ILP, que es la Iniciativa Legislativa Popular. Entonces las leyes salen porque las proponen los grupos políticos. Hay una proposición de ley, entonces tiene que pasar un proceso y lo propone un grupo político. Pero hay una figura que es el que el pueblo, si es capaz de reunir o recopilar más de 500.000 firmas, puede hacer una proposición de ley que lo tienen que aprobar el legislativo, es decir, las cámaras principalmente, que es el Congreso, ¿no? Tiene un proceso, bueno. Entonces, en España ahora ha habido, en el año 2013 se consiguió aprobar una ILP, porque fue una ILP verdadera, salió a raíz de la prohibición de los toros en Barcelona, hubo un aficionado catalán que se movilizó, implicó a todo el mundo, tuvo la capacidad de implicar a todo el mundo, y desde el pueblo nació esa iniciativa, se recogieron más de 500.000 firmas, pasó al Congreso y se aprobó esa ILP. Esa ILP desembocó en que se aprobó una ley que era la 18 del año 2013, que blindaba la tauromaquia, porque la reconocía como patrimonio, no, más, era patrimonio cultural inmaterial, era más que bien de interés cultural. La consideró patrimonio cultural inmaterial, que el siguiente paso sería elevarlo a la UNESCO y que sea patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces, en eso, porque hay otra de las cosas que ha ocurrido, es que a través de los medios que nos da, la informática, pues hay una vez al mes más o menos nos reunimos o tenemos pequeñas reuniones, personas, miembros de los 8 países en los que hay toros, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos planteamos, pero hay que tratarlo con mucho tacto, es que se eleve a la UNESCO, y a lo mejor Perú es el país adecuado para presentarlo, que se la considere patrimonio cultural inmaterial cultural inmaterial de la humanidad, ¿vale? Entonces, con eso ya está blindado por todas partes, ¿no? Entonces, en España hay un grupo político que se llama Sumar, que esconde una proposición de ley que la tenía que haber propuesto él en una ILP. Entonces, ahí en España hay un gobierno que el propio Rubalcaba lo denominó como Frankenstein. Hay un gobierno un poco amorfo, que hay gente de distintas, hay gente de extrema izquierda, de izquierdas y de derechas, porque tanto el PNV como el Junts.cat son de derechas. Entonces están ahí unidos por unos intereses que no son, no sé, son un poco extraños, ¿no? No vamos a entrar ahora en profundidades porque tampoco creo que mi labor sea meterme en política. Y entonces entran en el gobierno español por gente de Sumar, que es un grupo de extrema izquierda. Entonces exigen una serie de ministerios, exigen el Ministerio de Trabajo y el de Cultura principalmente, y resulta que se pone al frente del Ministerio de Cultura, que es el Ministerio de la Tauromaquia, a un declarado activista antitaurino, que pertenecía a un grupo que se llamaba Anima Naturalis, ¿vale? Y entonces él, cuando entra de ministro, Anima Naturalis, a un ministerio, decide hacer una ILP. Estamos hablando de Urtasun, ¿no? Sí. Claro, pero es que cuando él es ministro, su grupo, su asociación a la que él pertenecía antes de ser ministro, al ser ministro tiene que desligarse de todas esas cosas, y bueno. Pero curiosamente la asociación a la que él pertenecía es la que empieza la ILP, con el apoyo ministerial y con el apoyo del mundo animalista, que luego si queréis hablamos de eso, pues consiguen más de las 500.000 firmas. Y curiosamente, el portavoz de la ILP es un miembro de Anima Naturalis, que es la responsable del área animalista de Sumar. Entonces, eso ha sido una ILP de mentira, ha sido una proposición de ley escondida detrás de una ILP. Y no salió porque supimos hubiera salido, pero supimos
poner en el disparadero a miembros del Partido Socialista, pero depende del pueblo. Y el pueblo español siente una serie de sensaciones y una serie de emociones con el rito sacrificial del toro que no siente con otras cosas. Y lo han querido prohibir papas, y lo han querido prohibir reyes, y lo han querido prohibir politiquillos, políticos, lo que tú quieras. Y no han podido, porque lo llevamos en nuestros genes y nos gusta así. Y como nosotros, hay mucha gente en el mundo que lo ha descubierto y a través de España, y que les gusta y que les apasiona. Y Perú es uno de esos sitios. Y te repito, y te lo he dicho antes, que cada pueblo, cada territorio tiene una forma de interpretar el rito, ¿eh? Entonces, ahora mismo Perú es el país que más está creciendo taurinamente hablando, y se están haciendo plazas de 12.000 espectadores. Y además, como ha dicho Tito, en España no solamente vienen toreros a buscar las oportunidades que le faltan en España, sino que están viniendo muchos ganaderos. Estáis comprando muchos toros para todo, para las provincias, para Hacho, para todos los lados, ¿no? Pero no dependemos todos dependemos al final de nuestros gobernantes. Yo os voy a contar a vosotros. Ahora, mañana, bueno, claro. Y entonces es así. Entonces, por ejemplo, aquí hay gente de Ecuador, y cuando entró un jefe de gobierno que le gustaban los toros, pues le pegó un empujón al mundo taurino, y cuando entró otro, pues le cortó las alas, ¿no? Entonces todos al final, pero nuestros legisladores también dependen del pueblo. Por eso cuando votamos tenemos que pensárnoslo muy bien. Gracias. Buenas noches, Victorino. ¿Qué tal? Hace unos meses salieron una crónica desafortunada a nivel de Perú, ¿no? Veo que estás bastante informado de cómo vivimos nosotros la fiesta. También como ganadero y veterinario entenderás que lidiar a 3.500 metros, ya lidiar a nivel del mar es complicado para los ganaderos. Imagina la lidia a las alturas del Perú. En este país, como bien lo has dicho, gozamos de salud taurina y cada vez se construyen más plazas de toros, a diferencia de otros países donde lamentablemente se están cerrando. ¿Qué importancia puede tener, ahí viene mi pregunta, que se asocien los ganaderos? Porque en el Perú no tenemos asociaciones como lo hay en Europa. A nivel de Estado, a nivel de proteger la fiesta, cómo los gremios profesionales pueden asociarse también como veterinarios, los toreros, los banderilleros, que si bien hay sindicatos, no hay una asociación que permita también aproximar a la política ciertas necesidades que tenemos. En tu experiencia como parte de la Fundación del Toro de Lidia, ¿cómo crees que esto podría aportar para que todos estos esfuerzos que se están haciendo hoy en día prevalezcan en el tiempo y puedan ser mantenidos, ¿no? Bueno, yo sí que creo que la unión hace la fuerza, y es muy importante que haya asociaciones fuertes en cada gremio, ¿no? Entonces, pues hay que empezar, hay que echarse para adelante y empezar. No sé aquí lo que tenéis, pero sí sería más fácil, en vez de, por supuesto, sería importante que hubiera asociaciones gremiales, porque eso ayudaría a que se hiciera una asociación fuerte que nos representase frente a terceros. Yo te digo, en España se estaba necesitando ese organismo, que es la Fundación, pero bueno, nosotros no te creas que lo tenemos fácil, ¿eh? Hay muchos profesionales, porque ser de la Fundación no es obligatorio, es voluntario. Hay muchos profesionales que no nos hacen ni caso, y les pedimos colaboración y no nos hacen ni caso, pero bueno, hay que empezar. Siempre, pues si sois 4 los que os sois capaces de asociaros, por 4 y a trabajar, y a esos 4 se unirán luego alguno más, y yo siempre en España he dicho que somos a veces, queremos solucionar las cosas en los bares, que hablamos mucho, pero luego somos, por nuestro carácter, pues nos cuesta mucho trabajo asociarnos y hacer causas comunes para trabajar en algo.
pero siempre tiene que haber un principio, y si alguien piensa así, pues tiene que buscar aliados y empezar a trabajar, empezar a reuniros, y eso lo dará el tiempo, ¿no? Y sería importante, pero eso lo tenéis que hacer vosotros. Nosotros la verdad es que desde la Fundación estamos pensando a lo mejor en España. Hemos hecho delegaciones que llamamos capítulos, hay algunas que funcionan muy bien, otras directamente no funcionan, y estamos pensando a lo mejor pues hacer algo con algún país americano, no sabemos. Tenemos ahora pronto un patronato que no se ha hecho ya porque yo me he venido a Perú, y una de las cosas que vamos a plantear es esa, ¿no? Porque si es cierto, nosotros en España también tenemos problemas. Todo el norte de España tiene un momento muy complicado, desde Galicia hasta Cataluña, cuidado, pasando por Asturias, pasando, Santander, la capital, pasando por el País Vasco, cuidado con el País Vasco, que Bilbao ha recortado su feria después de no sé cuántos años, y San Sebastián era una semana de toros y está dando 3 corridas, y en Vitoria directamente ya no hay toros. Se mantiene con mucha fuerza y mucha potencia Azpeitia, pero ahí hay que trabajar, y aquí pues es muy grave lo que está pasando en algunos países. Como ha dicho el compañero, parece que han querido politizar el mundo del toro, y hay partidos que lo quieren coger como suyo, y hay partidos que lo quieren parece que para ser de algunos partidos de izquierda lo primero que hay que hacer es antitaurino, ¿no? Hay que ir contra la tauromaquia, y aquí en América, pues vosotros lo sabéis mejor que yo, hay una corriente que parece que hay que romper con todo lo que tiene que ver con España, ¿no? Entonces el toro es una seña de identidad, y está muy relacionado, es un elemento de unión con todo lo que significa España, y hay mucha gente dentro de España y en las zonas en las que la cultura española ha tenido mucha influencia, pues que quieren eliminarlos, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis que... Y eso es un poco... Puede pasar como ocurrió cuando se prohibieron en Cataluña, que el efecto dominó siempre ocurre, ¿no? Entonces, quieras que no, que haya países en América que se está atacando a la fiesta y se está prohibiendo, pues eso va a afectar a todos los demás, y a España por supuesto que también, ¿no? Entonces, ahí al final hay que conseguir pues unirnos todos y hacer a lo mejor una federación mundial, ¿no? Ahí hemos hecho, en estas reuniones que hacemos por internet, que lo llamamos CICUL, pues la idea es que en el futuro pues llegue a desembocar en esto, pero todo lleva trabajo y tiempo, ¿no? Buenas noches, maestro Vitorino. Un gusto, un placer, que sea una muy buena estadía. Hay un detalle que yo también considero, el animal es el alma de la fiesta, y muchas veces creo lo desconocemos o no le damos la importancia. Mi pregunta, bueno, son dos que están bien relacionadas, es la siguiente. ¿Se podría considerar en primera, segunda o tercera prioridad los registros genealógicos de los animales, la pureza de raza, como algo que apoye o no a la fiesta? ¿Y cómo lo hacen en España? ¿Cómo mantienen la pureza? Porque aquí en el Perú no se trabaja bien, me parece, ese aspecto. Soy docente en la Universidad de Agraria La Molina, manejamos los registros genealógicos, pero no hay un registro genealógico de los animales aquí. Uno que otro animal, porque es voluntario que se inscriba, pero no hay una unificación en esa parte. ¿Cómo consideraría y cómo manejan los registros genealógicos en España? Gracias. Eso sería muy importante, porque uno de los grandes valores que tiene el mundo del toro es la riqueza genética. Lo que llamamos encastes son razas en sí mismas. Entonces eso, lo que pasa es que en España no lo hemos puesto en valor, ¿eh? Ahí yo lo intenté cuando estuve dentro de la Unión de Criadores, y había ganaderos que decían, no, aquí hay dos tipos de toros, los que embisten y los que no, que es un error, porque por todos es sabido, y la UNESCO lo protege, la variabilidad genética es una de las grandes riquezas que tiene que tener el planeta, ¿no? La preservación de los núcleos genéticos en peligro de extinción. Y dentro de la cabaña de Lidia hay más de 20
hay más de 30 núcleos genéticos distintos, pero más de 20 de ellos están en peligro de extinción y no lo hemos puesto en valor. De hecho, hay ayudas por parte de la UNESCO y de la Comunidad Europea para preservar esos núcleos genéticos, ¿no? Y en España la raza de Lidia se considera una solo, entonces, pero no es real. Lo que os digo, los encastes son núcleos genéticos en peligro de extinción, es decir, son razas en sí mismas por la distancia genética que hay entre ellos, ¿no? La distancia genética entre algunos encastes es mayor que la que puede haber entre una vaca de leche y una vaca de carne, ¿no? Y eso, ahí nosotros tenemos que trabajar un poco más. Lo que pasa es que eso es más función y tampoco queremos pisarle porque cada uno tiene que, luego somos muy celosos, cada uno para su área, ¿no? Por eso es una función de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, ¿eh? Entonces, ¿cómo se llevan los registros genealógicos? Tampoco somos un ejemplo a seguir, porque tenemos 5 asociaciones ganaderas. Entonces, el libro genealógico es uno solo, ¿no? Pero lo llevan cada una de las 5 asociaciones y luego se cruzan los pedigrís, se cruzan los registros, pero son muy serios, ¿eh? Eso se llevan, hay que dar los lotes de cubrición por adelantado, decir qué toros echan a cada vaca, hay que dar un parte de nacimiento, luego está el herradero, incluso cuando hay dudas se hacen pruebas de ADN, que yo creo que al final se va a ir a eso, ¿eh? Como se hace en las razas equinas y todo eso, al final se va a ir a la determinación por ADN. Yo creo que es importante, primero por conocimiento de las ganaderías en sí mismas y segundo por poner en valor lo que tenemos, que es un tesoro genético, que es un tesoro biológico, lo que tenemos. La raza de Lidia es un tesoro genético y biológico, ¿no? Y hay que ponerlo en valor, y eso se pone en valor pues a través de demostrar lo que somos. Esta chica también. Ganadero, buenas noches. Agradecido por su presencia y por el magisterio que nos está brindando. Yo quiero hacer una pregunta, quizás no es tan importante, pero es algo que me quedó en la mente desde el año 82, que tuve la suerte de estar en la corrida del siglo en Madrid y la corrida del 19 de julio del indulto del velador. En la corrida del siglo, si no me equivoco, hubo un toro de nombre Velador y el toro indultado en la corrida del 19 de julio del año 82 también llevó el nombre de Velador. Normalmente en las ganaderías el nombre del macho se relaciona al nombre de la madre de la vaca. Estos dos veladores eran... No hubo. Se llamó Pobretón, el tercero Mosquetero, Director, Gastoso, Carcelero, y el segundo se llamó, pero no era velador, no hubo velador en esa corrida. Probablemente me equivoque porque han pasado tantos años, pero de aquella corrida no la... Y sí, lo que sí que pasa a veces, que a veces, por ejemplo, el otro día se dieron 2 toros morerías en la corrida de Jaén, porque a veces hay errores de transcripción con la Unión de Criadores de Toros de Lidia, y me ponen el nombre de la abuela, y entonces coincide el nombre de la abuela en 2, pero vamos, yo cambio el nombre, cada ganadero tiene su técnica para poner los nombres, nosotros los ponemos derivando la palabra principal. Por ejemplo, las veladoras vienen de las vencedoras, luego llega un momento en el que separamos las familias, por dentro las veladoras son una cosa, las vencedoras ya son otras porque se diferencian. Luego dentro de las veladoras pues habrá veletita, veleidosa, intento poner el prefijo de la palabra para yo guiarme. Entonces VEL serían de las veladoras. Luego dentro de las vencedoras pues tengo otra rama que son las verdaderas, que son las verdecitas, verdaderas, bueno. Luego las vencedoras, vencedoras en sí mismas, ventoleras, ventiladoras, venceja. Es decir, pero todo eso más que nada para tú orientarte dónde estás, ¿no? Porque lo que usted dice, si en una corrida coinciden 4 veladores, ¿qué pasa aquí? Esto
No es como en México, que ponen el nombre el mismo día de la corrida. En México cogen y ponen el nombre, pues a lo mejor pues quieren hacer, el ganadero quiere hacer, pues ha venido, por ejemplo, cuando estuve en México, pues quisieron hacerme mi pequeño homenaje, me había cortado el pelo muy corto y le pusieron a un toro peloncito. Entonces, o por ejemplo, cuando se retiró Manolo Martínez, pues uno de los toros que luego lo cuajó, que fue un toro importantísimo, le pusieron toda una época. Entonces, en México ponen el toro el mismo día de la corrida por la mañana, el nombre al toro, ¿eh? Entonces, pero en España no. En España conservamos los de el nombre de la madre masculinizado. Por ejemplo, Cobradiezmos es familia de las cobardonas, cobradoras. Dentro de cobradoras hay cobrapastos, cobrasueldos, cobrarrentas. Si me permite una más, pero esta sí es tema ganadero, exclusivo. ¿Usted, en su experiencia, ha mirado alguna ganadería española que ha mezclado Parladé con Santa Coloma y ha tenido éxito? Porque aquí sí hubo una ganadería muy exitosa con esa mezcla, que fue la ganadería de La Viña, que en la época de don Amado Lora, que precisamente ayer cumplió 103 años, sí tuvo una mezcla cuando trajo semental de Juan Pedro y de Felipe Bartolomé, y cruzó tanto Santa Coloma con Parladé. Gracias. No sé, yo ahora no caigo en quién puede ser. Sí que ha habido, por ejemplo, la familia Chopera hizo esa mezcla y no le funcionó, dio marcha atrás. Pero no con Parladé, con Murube. Pero con Parladé no tengo yo constancia así de nada. Pero bueno, de todas formas las mezclas son complicadas. Hay quien dice que los primeros cruces ligan, yo creo que no. Una cosa, ya no solo en el toro, vamos a ver, si hablamos de la historia de las ganaderías, muchas de las ganaderías que han funcionado han sido en genética y en veterinaria se habla de núcleos de selección y núcleos de multiplicación. Entonces, hay ganaderías que se dedican a criar en pureza, que son núcleos de selección, y hay ganaderías que mezclan varias, sobre todo en cerdos, que crean varias, mezclan varias, y en vacuno de carne también, cruzan varias razas puras, el vigor híbrido les ayuda mucho, y entonces, bueno, pues eso funciona. Por ejemplo, Núñez tenía dos ramas distintas, Villamarta y la línea de Parladé, que hoy no me acuerdo cómo se llama, de Rincón, la línea de Rincón, yo qué sé, Vega Villar, pues era un cruce entre Veragua con Saltillo. Los Benítez Cubero era mezcla de Veraguas con Parladés o con Murubes, pero Murube en realidad, que yo sepa así históricamente, el que junta las dos ramas es Murube, que junta la rama saavedreña con la rama lesaqueña, y Murube, fíjate, se ha funcionado, y juntó las dos ramas que había separadas de Vistahermosa, que juntó lo de Picabea de Lesaca con lo de Arias de Saavedra, y funcionó, fíjate, dio Murube. Pero yo ahora no lo sé, ahora mismo no lo sé, no puedo explicarle más. Bueno, última pregunta, Rocío. Bueno, bienvenido, ganadero. No le voy a hacer ninguna pregunta. He estado toda la tarde pensando todas las preguntas que le podía hacer, pero usted ha hecho una exposición magnífica. Me ha quedado muy claro todo lo que yo quería saber. Pero quería dirigirme a usted porque mientras exponía me ha emocionado mucho hasta las lágrimas hace un momento, porque yo lo he visto muchos años en la tele, he escuchado sus entrevistas, me siento muy agradecida de estar hoy día aquí con usted. Y recordaba que muchas de las cosas que yo defiendo ahora y la forma en que defiendo los toros, lo he aprendido de usted, de su padre. Y eso ha sido lo que me ha emocionado, porque usted, su familia, nos ha dado los recursos a muchos aficionados para defender la fiesta.
Y eso era lo que quería agradecer. Seguramente se me están yendo un montón de cosas porque estoy muy emocionada, pero no quería dejar pasar la oportunidad para agradecerle todos estos años que se ha dedicado al toro y dentro de la ganadería y afuera, y aprovechar la mesa también, porque están haciendo un trabajo importante de diferentes formas para defender la fiesta, que pronto lo vamos a conocer seguramente. Gracias. Sé que quedan muchas preguntas por hacerle al ganadero Victorino Martín, que tiene una riqueza intelectual y como ganadero y con una experiencia inigualable. Lamentablemente tenemos que terminar ya con este conversatorio. Te quiero agradecer, Victorino. La empresa nos ha facilitado tenerte aquí y desde la Asociación Cultural Taurina del Perú, pues estamos permanentemente en contacto con ustedes a través de estas reuniones que tenemos mensualmente por Zoom, y hay que defender la tauromaquia, hay que encontrar la manera. Hasta ahora en el Perú lo hemos podido hacer, hemos sorteado amenazas muy importantes. Si no hubiéramos logrado revertir lo que hizo el alcalde Muñoz en su momento, hoy no habría toros en Hacho, tengan la seguridad, y esto fue nada más durante la pandemia, y logramos revertir eso a través de dos acciones: una solicitud de vacancia contra los regidores de la Municipalidad de Lima, una acción penal contra los mismos, hasta que ellos se dieron cuenta y 6 meses más tarde se retractaron de lo que habían pretendido hacer con Hacho. Y hay que estar permanentemente atrás de esto para poder triunfar. Y eres una inspiración, Victorino, te agradecemos mucho que estés aquí. Quiero dar las gracias a todos, primero por el recibimiento que he tenido, por el cariño que me habéis demostrado, y además porque que la fiesta esté viva y que tenga la salud que tiene en Perú es una ayuda muy grande para todos. Estoy encantado de estar aquí, estoy loco por ver ya los toros en Hacho, y daros las gracias a todos por vuestra atención y por el cariño que me habéis mostrado. Buenas noches. Una última cosa: el nieto del ganadero y matador de toros Rafael Puga le quiere hacer entrega a Victorino de un libro dedicado por Rafael, que está un poco delicado de salud ahora. En aquí sí. Muchas gracias. Muchas gracias.